A continuación, estimados estudiantes, les imparto el tema Evolución histórica de las computadoras, las cuales de igual manera han surgido para desarrollar actividades de forma rápida y sencilla. A diferencia de la máquina de escribir, es muy difícil fijar una fecha exacta de los inicios de la informática y de la computadora. El instrumento que utilizó el hombre para contar fueron sus propias manos, lo que dio origen al sistema decimal, que todos conocemos hoy en día. El primer instrumento mecánico conocido se remota a épocas antes del nacimiento de Cristo. Este instrumento era llamado ábaco. Veamos cronológicamente cómo fue evolucionando la computadora. 2000 a 1000 años antes de Cristo. El ábaco, primer instrumento mecánico para realizar cálculos, no requería de conocimiento de teoría numérica, por lo que personas no educadas podrían utilizarlo. Las primeras civilizaciones que utilizaron el ábaco por primera vez fueron la civilización azteca, china, rusa, japonés. Dicho instrumento fue utilizado para desarrollar cálculos de adición, sustracción, división y multiplicación. En 1642, a los 19 años, el inventor francés Blaise Pascal crea lo que hoy se conoce como Pascalina, una máquina que realizaba la edición y sustracción de forma automática. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre que se le dio a dicha invención fue máquina de aritmética, ya que, como les mencioné anteriormente, dicha máquina se utilizó para desarrollar cálculos aritméticos de suma y resta. Es en 1672 donde surge la calculadora universal o rueda de Leibniz, desarrollada por el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, quien hizo dicha máquina basada en el diseño de la máquina pascalina, creada por el precursor o inventor Pascal. Dicha máquina fue utilizada para realizar cálculos de adición, sustracción, multiplicación, división y el cálculo de raíces cuadradas. 1804. El francés Joseph-Marie Jacquard introduce el uso de las tarjetas perforadas. Inicialmente fueron utilizadas en máquinas para confección de telares. Las tarjetas controlaban el funcionamiento de las máquinas tejedoras. Cada tarjeta perforada corresponde a una línea del diseño y su colocación junto con otras tarjetas determina el patrón con el que el telar teje. Mientras el tejedor va pasando los cartones perforados de forma artesanal, la máquina Jacquard los lee e interpreta qué hilos tienen que subir. Este proceso culmina con la elaboración del tejido espolinado que cuida hasta el último detalle. 1832. La máquina de Babbage, creada por el matemático e inventor inglés Charles Babbage, quien es considerado hoy en día el padre de la informática, fue la primera calculadora capaz de programarse para ejecutar varias operaciones de forma consecutiva. Dicha máquina fue diseñada con un propósito especial, para resolver logaritmos y funciones trigonométricas mediante la evaluación de las diferencias finitas.
para crear polinomios aproximados. 1887 a 1890. La máquina de Hollerith. Herman Hollerith, un empleado del Departamento de Censos de los Estados Unidos, desarrolla la primera máquina para el procesamiento de datos. Este aparato era capaz de leer tarjetas perforadas y fue utilizado en censos para leer y contar respuestas de sí o no del conteo descriptivo del número de población de individuos de una ciudad o estado. A continuación les compartiré información sobre las primeras máquinas electromecánicas, eléctricas y electrónicas, las cuales se utilizaban mediante el uso de la electricidad. Mark I fue la primera computadora electromecánica desarrollada por Howard Aiken y basada en el diseño de Babbage. Las dimensiones de la computadora eran de 15 metros de largo por 2 metros de alto. Pesaba 5 toneladas y tenía 800 kilómetros de cables. Era capaz de multiplicar dos números en 6 segundos y dividirlos en el doble de ese tiempo. Una cinta de papel contenía el programa que controlaba la operación de Mark I. ENIAC Electronic Numerology in the Serial Calculator, desarrollado por John W. McShelley y Ian Pest Beckery. Fue la primera computadora en utilizar válvulas para representar circuitos lógicos. Ocupaba 140 metros cuadrados. Tenía 18.000 válvulas y 1.500 conmutadores electromecánicos. El área debía estar refrigerada, ya que las válvulas producían bastante calor, lo que a menudo provocaba que éstas se quemaran y tuvieran que ser reemplazadas. 1958. Los transistores reemplazan a las válvulas, lo cual tiene un gran impacto ya que se reduce el tamaño de la computadora y aumenta la velocidad. Los transistores inician la segunda generación de las computadoras. En 1969 surge el chip o circuito integrado. Las grandes tarjetas que contenían millones de transistores fueron reemplazadas por pequeños chips de silicio. El chip da inicio a la tercera generación de las computadoras. 1970 a 1980 aparecen los primeros microprocesadores de Intel y con ellos las primeras computadoras personales. El sistema operativo MS-2 de Microsoft. La aparición de los microprocesadores marca el inicio de la cuarta generación de las computadoras. En 1990, en la actualidad, aparecen los sistemas operativos con interfaz gráfica para usuario y la Internet. La quinta generación de computadoras dio inicio con el desarrollo de tecnologías orientadas a la inteligencia artificial y los sistemas expertos. Sistemas que aprenden de la experiencia, capaces de detectar fallas y corregirse a sí mismos. Son ejemplos de sistemas operativos: Linux, Windows, Mac, Android. Las teclas de textear son interfaz de usuario de texto. La grabación o sonido de voz es interfaz de usuario de voz. Conclusión. Es mediante la evolución de las computadoras que la sociedad ha alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual ha servido para muchas áreas de aplicación de las computadoras, como por ejemplo, las comunicaciones, la medicina, la educación, la industria, el comercio, astronomía, científica, entre otras. El mundo de la alta tecnología jamás hubiera existido
de no ser por el desarrollo del ordenador o computadora, y que toda la sociedad utilice estas máquinas en distintos tipos y tamaños para el almacenamiento y manipulación de datos, de igual manera para el desarrollo de distintas actividades. Gracias por su atención.